El reloj de la pared de la biblioteca municipal marcaba las 6:30 cuando Alejandra cerró el último catálogo y suspiró aliviada. La jornada laboral llegaba a su fin, y ya sentía en el estómago la presencia del bebé, que parecía estar haciendo un pequeño entrenamiento. Se pasó la mano por el vientre redondeado, tratando de calmar al pequeño, que estaba especialmente activo en las últimas semanas. Por la ventana se veían las siluetas de personas que se apresuraban a volver a casa después del trabajo. En la pequeña ciudad chilena, todos se conocían de cara, y Alejandra reconocía automáticamente a los lectores habituales. La anciana señora Carmen llevaba una bolsa con la compra. Los escolares se agolpaban en la parada del autobús, discutiendo los deberes. Alejandra recogió sus cosas, guardó cuidadosamente los documentos y cerró los cajones de la mesa. Llevaba 4 años trabajando en la biblioteca desde que se casó con Sebastián. Le gustaba ese trabajo, la tranquilidad, el orden, la posibilidad de ayudar a la gente a encontrar el libro o la información que necesitaban. Es cierto que el sueldo era bajo, pero ella y su marido se las arreglaban como podían. Alejandra se levantó de la mesa, se arregló la blusa, que ya apenas le abrochaba, y se dirigió hacia la salida. En los últimos meses, incluso los movimientos más simples le resultaban difíciles. Le dolía constantemente la espalda. Al final del día se le hinchaban las piernas, y por las noches, el niño estaba tan activo que dormir bien era solo un sueño. En la calle la esperaba Estela, apoyada en su viejo coche rojo. Su amiga era profesora de primaria y solía terminar su jornada laboral antes que Alejandra. Eran amigas desde la escuela, y Estela era la única persona con la que Alejandra podía hablar abiertamente. «¿Qué tal, gordita?». Estela le guiñó un ojo cuando Alejandra se acercó. «Pareces cansada». «Gracias por el cumplido», sonrió Alejandra, pero la sonrisa le salió forzada. «Es que el niño está muy activo. No ha dormido bien esta noche». «¿Y cómo está la espalda?». «Recuerdo que, cuando estaba en el 7º mes, mi tía se quejaba de que no podía encontrar una postura para dormir», dijo Estela con simpatía. «Sí, no es la mejor época, aunque dicen que es normal», dijo Alejandra, estremeciéndose por el fresco viento de la tarde. Se dirigieron a una pequeña cafetería que estaba a 2 manzanas de la biblioteca. Era su lugar de encuentro habitual, donde podían charlar tranquilamente mientras tomaban un café. La dueña de la cafetería, una mujer bondadosa llamada Rosa, siempre les recibía con una sonrisa. La cafetería era pequeña, solo tenía 5 mesas, pero era acogedora. En las paredes colgaban fotos antiguas de la ciudad, y en un rincón había un piano en el que los fines de semana tocaba un músico local. A esa hora del día había pocos clientes, solo ellos y un anciano que leía el periódico junto a la ventana. «¿Lo de siempre?», preguntó Rosa sin esperar respuesta. «Solo té, por favor», pidió Alejandra, acomodándose en una silla de plástico. «Y quizá un trozo de ese pastel de manzana. Y para mí un café bien fuerte», añadió Estela. Estela observaba atentamente el rostro de su amiga. A pesar del embarazo, Alejandra había adelgazado, tenía ojeras y los ojos habían perdido su brillo habitual. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño descuidado y la ropa le quedaba holgada, ocultando no solo su creciente barriga, sino también su delgadez. «Alejandra, ¿qué pasa?», preguntó Estela directamente. «Pareces como si te hubieran echado a los perros». «Solo estoy cansada. El embarazo no es precisamente una época fácil». Intentó restarle importancia a Alejandra, pero su voz sonaba forzada. «Tonterías. Recuerdo lo radiante que estabas cuando te enteraste de que estabas embarazada. Me contaste los nombres que habíais elegido, dónde ibais a poner la cuna, y ahora...». Estela se inclinó hacia ella. «¿Cómo va todo con Sebastián?». Alejandra dudó en responder, jugueteando con una cucharilla. Rosa trajo lo que habían pedido, y Alejandra agradeció con un gesto la taza de té caliente que le entregó, y la envolvió entre sus manos frías. «Bien. Solo que ahora tiene mucho trabajo en la fábrica y está cansado». «Alejandra, nos conocemos desde hace 20 años. Sé cuando mientes». Su amiga tomó un sorbo de té, quemándose, y finalmente levantó la vista hacia Estela. Alejandra se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Sebastián se ha vuelto frío. Antes al menos se interesaba por cómo estaba, cómo me encontraba. Ahora llega a casa, cena en silencio y enciende la televisión. Si intento hablarle del bebé, cambia de expresión y se marcha. «¿Y cómo se siente respecto a tu embarazo?».
Alejandra hizo una mueca de dolor y dejó a un lado el trozo de pastel que acababa de empezar a comer. Dice que me he vuelto gorda y torpe, que antes era guapa y ahora... No terminó la frase. Ayer me dijo que le daba asco mirarme. ¡Qué bruto!, dijo Estela con dureza, y varios clientes se volvieron al oír su voz alta. Alejandra, estás embarazada de él. ¿Cómo puede decir algo así? Más bajo, por favor, pidió Alejandra mirando a su alrededor. Quizá no está preparado para ser padre. Ya sabes, los hombres perciben el embarazo de otra manera. Eso no es excusa. Mi hermano, cuando su mujer estaba embarazada, la llevaba en brazos, le compraba cremas para las estrías, leía libros sobre niños. Y tu Sebastián... No hables así de él, la interrumpió Alejandra, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Solo está preocupado. En la fábrica hay recortes. Todos están nerviosos. Mi padre dice que están despidiendo a mucha gente. Tu padre trabaja en la misma fábrica que Sebastián, dijo Estela pensativa. ¿Y qué piensa él del comportamiento de tu marido? No le cuento nada. ¿Para qué preocupar a papá? Ya está bastante preocupado por mí. Estela negó con la cabeza y apartó la taza. Alejandra, la semana pasada vi a Sebastián cerca de la tienda de recambios. No estaba solo. ¿Qué quieres decir? Estaba con una chica. Joven, muy maquillada. Estaban muy juntos, hablando de algo, riéndose. Alejandra palideció aún más. Quizás solo sea una compañera de trabajo. Alejandra, estaban muy juntos, demasiado juntos para ser compañeros de trabajo. No, negó con la cabeza Alejandra. Te equivocas. Sebastián no es así. Puede ser brusco, frío, pero no es... Está bien, dijo apresuradamente Estela al ver lo alterada que estaba su amiga. Quizás me equivoqué, pero, Alejandra, si pasa algo, si él... No pasará nada, la interrumpió rápidamente Alejandra. Todo irá bien. Después de que nazca el niño, seguro que cambiará. Se volverá más responsable. Se quedaron sentadas en silencio, bebiendo sus bebidas que se enfriaban. Afuera empezaba a oscurecer y se encendían las primeras farolas. Alejandra pensaba en las palabras de su amiga, pero se negaba a creerlas. ¿Sebastián con otra mujer? Era imposible. Tengo que irme, dijo finalmente Alejandra mirando el reloj. Tengo que ir a preparar la cena. ¿Te llevo?, le ofreció Estela. No, gracias. Iré andando para tomar el aire. Se despidieron en la cafetería. Estela se quedó mirando a su amiga, que caminaba lentamente por la acera, sujetándose el vientre con una mano. Algo no iba bien. Estela lo sentía en lo más profundo de su corazón, pero era imposible hacer que Alejandra hablara con franqueza. En casa, Alejandra se encontró con el silencio. Sebastián aún no había llegado, aunque su turno en la fábrica había terminado hacía 2 horas. Encendió la luz y se dirigió a la cocina. En los últimos meses, esa casa le parecía extraña. Antes se esforzaba por hacerla acogedora, compraba flores, colgaba fotos de ella y Sebastián. Ahora todo eso le parecía sin sentido. La casa era pequeña, solo tenía 3 habitaciones, pero era perfecta para una familia joven. En el salón había un sofá viejo y un televisor que los padres de Sebastián les habían regalado por su boda. En la cocina había una mesa sencilla de madera que Alejandra había pintado de blanco para intentar que la habitación pareciera más luminosa. Alejandra abrió la nevera y sacó la comida para la cena. Cada vez le costaba más cocinar. El vientre le impedía agacharse y le dolía la espalda de estar tanto tiempo de pie. Pero sabía que Sebastián se enfadaría si llegaba a casa y no había cena. Limpió las patatas, cortó la carne y puso la sartén al fuego. Sus movimientos eran automáticos, rutinarios. Mientras preparaba la comida, puso la mesa, colocó el pan y sirvió agua en una jarra. El tiempo pasaba lentamente. El reloj de la pared marcaba los minutos con un tic-tac sonoro. Las 7, las 8 menos cuarto, las 8. La comida estaba lista hacía rato. Alejandra puso la olla a fuego lento para que no se enfriara. Se sentó en una silla e intentó descansar. El bebé se movía en su vientre y Alejandra se puso las manos sobre él, tratando de sentir cada movimiento. ¿Sería niño o niña? Sebastián se negaba rotundamente a hacerse una ecografía para saber el sexo del bebé. ¿Para qué gastar dinero en tonterías? Cuando nazca ya lo sabremos, era su respuesta. A las 9:30 oyó un ruido familiar.
el chirrido de la verja y pasos pesados por el camino. La puerta se abrió de un golpe y el olor a alcohol y tabaco invadió la casa. Sebastián era un hombre alto y de hombros anchos, pero ahora parecía desaliñado y enfadado. Llevaba la ropa de trabajo sucia y el pelo revuelto. Tenía los ojos rojos, evidentemente había bebido bastante. En su rostro se había congelado la expresión de descontento permanente que había aparecido en los últimos meses. ¿Dónde está la cena?, fue la primera pregunta que hizo, sin siquiera saludar. Está lista. Te estaba esperando, respondió Alejandra en voz baja. Sebastián se dejó caer pesadamente en una silla, sin quitarse la chaqueta de trabajo. Alejandra repartió la comida en los platos y los puso delante de él. El olor a carne guisada con patatas inundó la cocina, pero ella no tenía apetito. ¿Por qué hay tan poca carne?, murmuró descontento, hurgando con el tenedor en el plato. Queda poco dinero hasta el sueldo, explicó Alejandra. Y además hay que comprar cosas para el niño. Vi en la tienda... Sebastián la miró con ojos furiosos. El niño, el niño. Solo oigo hablar de ese niño. ¿Por qué no alimentas primero a la familia y luego piensas en los niños? Sebastián, el niño nacerá dentro de 2 meses. Hay que prepararse. Prepararse, repitió él burlonamente. ¿Y quién va a pagar esos preparativos? Tú no ganas ni un centavo en tu biblioteca. Alejandra apretó los labios, pero no respondió. Comieron en silencio. Sebastián masticaba con rudeza, haciendo ruido, y de vez en cuando lanzaba miradas de descontento a su esposa. ¿Qué es este trapo?, preguntó de repente, señalando la pequeña toalla amarilla que Alejandra había comprado para el niño. «Una toalla para el niño», pensé. «Todavía no sabemos si sobrevivirá». Se detuvo, pero el significado era claro. Alejandra palideció. «¿Cómo puedes decir eso? Es nuestro hijo. Veo las cosas como son. No tenemos dinero, el trabajo es una mierda y ahora un niño...» Sebastián bebió un trago de agua. «Quizá deberíamos haber esperado para tener hijos. Primero comprar un piso decente, un coche». «Sebastián, es nuestro hijo», dijo Alejandra con voz temblorosa. «¿Cómo puedes decir algo así? Mírate», la miró con desprecio. «Antes eras una chica normal y ahora pareces una vaca. Y todo por culpa de esto». Hizo un gesto con la mano hacia el vientre de ella. «He trabajado mucho, estoy cansada», intentó justificarse ella. «El embarazo no es una enfermedad, pero es duro». «¿Te cansas en la biblioteca?», se burló Sebastián. «Es muy pesado mover libros, ¿no? Yo trabajo todos los días con herramientas, arreglo máquinas, y tú...» «Yo también trabajo. Estoy todo el día de pie, la gente no para de preguntarme cosas». «No compares tu trabajito con el trabajo de verdad», la interrumpió Sebastián con rudeza. Alejandra se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Le temblaban las manos y los platos tintineaban entre sí. Tenía un nudo en la garganta, pero se esforzaba por no llorar delante de su marido. «Y en general, estoy harto de verte», continuó Sebastián. «Andas como un fantasma, siempre con cara de mala leche. Los hombres del trabajo me preguntan qué clase de mujer te has casado». Alejandra se volvió bruscamente. «¿Qué hombres? ¿Qué te preguntan?» «No es asunto tuyo», respondió Sebastián con brusquedad. «Juanito se casó con María, y ella, aunque está embarazada, se cuida, se maquilla y se viste bien. Y tú vas con esos sacos». «Es que no tengo dinero para ropa nueva», dijo Alejandra en voz baja. «La barriga crece y la ropa vieja no me vale. Siempre encuentras una excusa», dijo Sebastián con un gesto de indiferencia. «Lo que sea por no hacer nada». Alejandra no pudo aguantar más y salió corriendo de la cocina. Se encerró en el dormitorio y se sentó en la cama, abrazándose el vientre con los brazos. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. El bebé en su vientre se inquietó y comenzó a dar patadas con más fuerza. Se oía el sonido de la televisión encendida al otro lado de la pared. Sebastián veía el fútbol y gritaba algo a la pantalla de vez en cuando. Parecía que para él la conversación había terminado. Alejandra se tumbó en la cama sin quitarse la ropa. El bebé en su vientre se movía, como si intentara consolarla. Ella se acarició el vientre y canturreó en voz baja una canción de cuna que recordaba desde su infancia. Su madre se la cantaba cuando era pequeña. «No escuches a papá pequeño», susurró. «Lo superaremos, te querré mucho». Una hora más tarde, Sebastián entró en el dormitorio.
pero no para disculparse ni para hablar. Simplemente cogió una almohada y una manta y se fue al salón. La puerta se cerró detrás de él con un golpe irritante. Alejandra yacía en la oscuridad y pensaba en lo que estaba pasando con su familia. Antes, Sebastián era diferente. Sí, no era muy cariñoso, pero se preocupaba por ella. Le traía flores por su cumpleaños. A veces le compraba chocolate sin motivo alguno. Y ahora se sentía como una carga en su propia casa. Recordó las palabras de Estela sobre la chica que estaba cerca de la tienda de repuestos para automóviles. ¿Podría haberse equivocado su amiga? ¿Y si no? La idea de que Sebastián pudiera tener otra mujer era casi insoportable. Alejandra se puso las manos sobre el vientre y sintió cómo el bebé se movía. Pasara lo que pasara entre ella y Sebastián, el niño no tenía la culpa de nada. Lucharía por él, lo defendería. Un coche pasó por la ventana y los faros iluminaron el techo por un instante. La ciudad se sumía en el sueño y Alejandra yacía sola, sintiendo cómo se movía bajo su corazón su futuro hijo. La casa estaba en silencio, solo se oía el sonido amortiguado del televisor en la sala de estar. Alejandra cerró los ojos e intentó dormir, pero no podía conciliar el sueño. El niño se movía, le dolía la espalda y las palabras de Sebastián daban vueltas en su cabeza. Mañana tendría que ir a trabajar, sonreír a los visitantes de la biblioteca, fingir que todo estaba bien. Pero nada estaba bien. Y Alejandra lo sentía cada día con más intensidad. La mañana comenzó con lluvia. Alejandra se despertó con el sonido de las gotas golpeando el techo, y lo primero que hizo fue estirar el brazo hacia el otro lado de la cama. Vacía. Sebastián, como la noche anterior, había pasado la noche en el sofá del salón. Levantarse de la cama fue toda una odisea. Le dolía la espalda, tenía las piernas pesadas y el bebé ya había empezado sus ejercicios matutinos en su vientre. Alejandra se vistió lentamente, eligiendo la blusa más holgada y el único par de pantalones para embarazadas que aún le quedaban más o menos bien. En la cocina encontró un plato sucio en el fregadero. Al parecer, Sebastián había desayunado y se había marchado sin siquiera lavar los platos. Junto al plato había una nota escrita con letra apresurada. «Me retrasaré en el trabajo. No esperes a cenar». Alejandra arrugó la nota y la tiró a la basura. En las últimas semanas, las notas de este tipo se habían multiplicado. Al principio, Sebastián se quedaba hasta tarde 1 o 2 veces por semana, pero ahora era casi todos los días. Después de desayunar rápidamente, cogió el paraguas y se fue al trabajo. La ciudad parecía gris y lúgubre bajo la lluvia. Los charcos reflejaban el cielo nublado, y los escasos transeúntes caminaban apresurados, refugiándose bajo los paraguas. En la biblioteca hacía calor y estaba seco. Alejandra encendió la luz, se quitó la chaqueta mojada y se sentó a su mesa de trabajo. Esa mañana había pocos visitantes, ya que la lluvia solía ahuyentar a la gente de la biblioteca. Los primeros en llegar fueron los estudiantes de la escuela técnica local. Se estaban preparando para los exámenes y pasaban todo el día en la biblioteca, ocupando las mesas junto a las ventanas. Alejandra les ayudó a encontrar los libros de ingeniería eléctrica que necesitaban. «Señora Alejandra, ¿cuándo va a tener un bebé?», preguntó una de las estudiantes, una chica de unos 18 años con ojos curiosos. «Dentro de 2 meses», respondió Alejandra sonriendo sin querer. «A finales de mayo». «Debe de estar muy nerviosa. Yo me moriría de miedo». «Un poco nerviosa», admitió Alejandra, «pero más que nada feliz. Aunque para ser sincera, últimamente había habido poca alegría, más bien inquietud e incertidumbre». La mañana se alargaba lentamente. Alejandra clasificaba los nuevos libros, elaboraba catálogos y atendía a los visitantes. El trabajo la distraía de los pensamientos sombríos, pero no conseguía olvidarse por completo de los problemas domésticos. A las 12 menos cuarto sonó el teléfono. «Biblioteca», respondió Alejandra. «Hola, soy yo», la voz de Estela sonaba agitada. «Escucha, hoy han cancelado la última clase. ¿Te apetece venir a comer? ¿Qué tal?» «Bien, ven, hablamos». Alejandra colgó y miró el reloj. Faltaba 1 hora para la pausa del almuerzo. Siguió trabajando, pero sus pensamientos ya estaban ocupados con la conversación que iba a tener con su amiga. Estela apareció justo a la 1, sacudiéndose las gotas de lluvia del impermeable. Tenía el pelo ligeramente húmedo y las mejillas sonrosadas por el frío. «¡Qué tiempo tan horrible!», se quejó mientras se quitaba el impermeable. «Menos mal que hoy no tengo muchas clases. Vamos al almacén, allí podremos hablar más tranquilas», propuso Alejandra.
Entraron en una pequeña habitación situada detrás de la sala principal de la biblioteca. Había estanterías con libros que estaban siendo restaurados, una mesa de trabajo y 2 sillones viejos. Alejandra encendió el hervidor eléctrico. «Bueno, cuéntame qué tal te va», dijo Estela, acomodándose en el sillón. «No tienes buen aspecto». «He dormido mal», respondió Alejandra sacando las tazas. «Me duele la espalda. El niño da patadas por las noches». «¿Y Sebastián? ¿Cómo reaccionó a vuestra conversación de ayer?» Alejandra guardó silencio, ocupada con la tetera. Estela la observaba atentamente. «Alejandra, ¿qué ha pasado?» «Se quedó dormido en el sofá», confesó Alejandra en voz baja. «Y esta mañana ni siquiera te ha saludado. Ha dejado una nota diciendo que se quedará en el trabajo». «¿Otra vez se queda?» Estela frunció el ceño. «Alejandra, no me gusta lo que está pasando. Estela, no empieces, por favor». «No, voy a hablar. Ayer no te lo conté todo». Alejandra se quedó paralizada con la taza en las manos. «¿A qué te refieres?» «A la chica que estaba junto a la tienda de recambios». «Alejandra, no solo estaban hablando, se estaban besando». La taza se le resbaló a Alejandra y se rompió contra el suelo. El té caliente se derramó sobre el linóleo. «No», susurró Alejandra. «Te equivocas. No podía ser Sebastián». «Alejandra, era él. Conozco a tu marido desde hace 5 años. Alto, pelo oscuro, cicatriz en la barbilla de aquella pelea en el colegio. Era Sebastián». Alejandra se dejó caer en el sillón y se abrazó el estómago. El bebé se inquietó y empezó a dar patadas con más fuerza. «Quizás era una compañera de trabajo. Quizás había algo más». «Alejandra, los hombres no besan a sus compañeras de trabajo en plena calle», dijo Estela con dureza. «Especialmente los hombres casados cuyas esposas están esperando un hijo». «No lo creo», negó Alejandra con la cabeza. «Sebastián no es así. Sí, se ha vuelto frío, grosero, pero infiel, no». Estela se levantó y empezó a recoger los trozos de la taza rota. «Alejandra, abre los ojos. Las constantes retrasas en el trabajo, la frialdad en casa, los insultos, son los clásicos signos de infidelidad». «No conoces nuestra situación», intentó objetar Alejandra. «Tenemos problemas económicos, un embarazo, estrés». «El estrés no justifica la infidelidad», dijo Estela con firmeza. «Y desde luego no justifica cómo te trata». Alejandra se quedó callada, asimilando lo que había oído. En el fondo sabía que su amiga podía tener razón, pero admitirlo era demasiado doloroso. «Aunque sea verdad, ¿qué puedo hacer?», preguntó finalmente. «Estoy embarazada. Trabajo por 4 duros, vivo en su casa». «Habla con tu padre», insistió Estela. «Gustavo te quiere, te ayudará. Es ex policía, sabe cómo actuar en estas situaciones». «No», respondió Alejandra negando con la cabeza. «Mi padre ya está preocupado por mí. ¿Por qué estropearle el ánimo? Además, él y Sebastián trabajan en la misma fábrica. Esto creará problemas para todos. Alejandra, tu padre tiene derecho a saber cómo tratan a su hija». «Estela, por favor», suplicó Alejandra con lágrimas en la voz. «No le digas nada a papá. Prométemelo». Estela suspiró y volvió a sentarse en el sillón. «Está bien, no le diré nada. Pero con una condición, si la situación empeora, si él te levanta la mano o...». «Sebastián nunca me pegaría», la interrumpió Alejandra. «Espero que tengas razón, pero prométeme que si pasa algo, me llamas enseguida, a cualquier hora del día o de la noche». «Te lo prometo». Tomaron el té en silencio. Estela le preguntó a Alejandra cómo se encontraba, cómo se preparaba para el parto tratando de cambiar de tema. Pero la tensión seguía presente. «Por cierto», dijo Estela, a punto de marcharse, «he averiguado cómo se llama esa chica. Bianca Montoya. Trabaja en una tienda de repuestos para automóviles, donde compran piezas para maquinaria industrial». Alejandra palideció aún más. «¿Cómo lo sabes?». «Se lo pregunté a la dueña de la tienda. Le dije que estaba buscando un buen vendedor para recomendar. Bianca tiene 24 años, no está casada y vive sola». «¿Por qué lo averiguaste?». «Porque si mis sospechas son ciertas, tienes que saber con quién estás tratando». Después de que Estela se marchara, Alejandra no podía concentrarse en el trabajo. El nombre de Bianca Montoya daba vueltas en su cabeza. Intentaba recordar si Sebastián había mencionado ese nombre, pero no se le ocurría nada. La tarde se hizo interminable. Alejandra realizaba sus tareas de forma mecánica, pero sus pensamientos estaban lejos. A las 5 de la tarde, casi no quedaba nadie en la biblioteca.
Alejandra cerró y se fue a casa bajo una llovizna. Su estado de ánimo era tan sombrío como el tiempo. De camino, se detuvo en una tienda de comestibles y compró algo para cenar. «¿Qué tal, Alejandra?», le preguntó la cajera, una mujer de mediana edad que la conocía desde que era niña. «¿Para cuándo el bebé?». «A finales de mayo», respondió Alejandra, esforzándose por sonreír. «Seguro que Sebastián está impaciente. Los hombres se ponen muy nerviosos antes del nacimiento de su primer hijo». «Sí, muy nervioso», mintió Alejandra. La casa estaba vacía y en silencio. Alejandra preparó la cena, puso la mesa y se quedó esperando a Sebastián. El reloj marcaba las 7, luego las 8, las 9. La comida se enfriaba. A las 9 de la noche, Alejandra decidió llamar a su marido. El teléfono sonó durante mucho tiempo, luego se oyeron unos tonos cortos. Sebastián había rechazado la llamada. Lo intentó de nuevo media hora más tarde. De nuevo, rechazada. A las 10 de la noche, Alejandra guardó la comida en la nevera y se acostó. El bebé se movía con especial intensidad en su vientre, impidiéndole dormir. Se acarició el vientre y pensó en las palabras de Estela. Bianca Montoya, 24 años. Trabaja en una tienda de recambios para automóviles. Besó a Sebastián en la calle. Alejandra intentó imaginarse a esa chica, probablemente joven, guapa, sin barriga y sin piernas hinchadas. Probablemente se ríe alegremente y no se queja de dolor de espalda. A las 11 de la noche, oyó que se abría la puerta. Alejandra estaba tumbada en la cama, fingiendo dormir. Sebastián entró pesadamente en el salón y encendió la televisión. Ella quería levantarse, acercarse a él y preguntarle dónde había estado, pero el miedo la detuvo, el miedo a escuchar una mentira, o peor aún, la verdad. Alejandra se quedó dormida con el sonido de la televisión, apretando el teléfono entre sus manos. El niño finalmente se calmó, y ella cayó en un sueño inquieto. Soñó que caminaba por la calle y veía a Sebastián con una chica desconocida. Se reían, se cogían de la mano, y Alejandra se daba cuenta de que era invisible para ellos. Grita, agita los brazos, pero ellos no la oyen. Alejandra se despertó a las 2 de la madrugada por un empujón del niño. A su lado no había nadie. Los sonidos de la televisión seguían llegando desde el salón. Se levantó y se acercó en silencio a la puerta. Por la rendija se veía a Sebastián tumbado en el sofá con una botella de cerveza en la mano. En la pantalla se veía algún programa nocturno. Alejandra quería entrar y hablar con él. Pero, ¿qué iba a decirle? ¿Cómo preguntarle por otra mujer? ¿Cómo preguntarle por lo que ella misma temía descubrir? Volvió al dormitorio y se acostó en la cama. Quedaban unas horas para que amaneciera, pero no podía dormir. Alejandra yacía en la oscuridad, escuchando el ruido del televisor y pensando que su vida se estaba derrumbando, y que ni siquiera sabía cómo detenerlo. El bebé en su vientre se movía de vez en cuando, recordándole que estaba allí. Alejandra se puso las manos sobre el vientre y susurró: «Todo va a salir bien, pequeño. Mamá lo resolverá todo. Mamá te protegerá». Pero las palabras sonaban poco convincentes incluso para ella misma. ¿Cómo podía proteger a su hijo si no podía protegerse a sí misma? ¿Cómo podía resolverlo todo si ni siquiera se atrevía a hacerle una pregunta directa a su propio marido? Fuera, la lluvia golpeaba el cristal y Alejandra pensaba que mañana sería un nuevo día. Un día en el que tendría que volver a fingir que todo iba bien. Un día en el que tendría que volver a esperar a Sebastián por la noche, sin saber si volvería a casa. Y un día en el que tendría que decidir qué hacer con las sospechas que se hacían cada vez más evidentes. Alejandra salió de la biblioteca media hora antes de lo habitual. La encargada la dejó marchar antes al ver que Alejandra había estado pálida y cansada todo el día. El bebé en su vientre estaba especialmente activo, y cada uno de sus movimientos se traducía en un dolor en la zona lumbar. El día transcurrió entre pensamientos inquietantes. Las palabras de Estela sobre Bianca Montoya daban vueltas en su cabeza, sin darle descanso. Alejandra intentaba concentrarse en el trabajo, pero constantemente se sorprendía a sí misma, pensando en su marido y en dónde pasaba las tardes. El tiempo había mejorado un poco después de la lluvia del día anterior. El sol se abría paso entre las nubes y el aire olía a primavera. Alejandra caminaba lentamente por las calles conocidas, sujetándose el vientre con una mano. Cada paso le costaba mucho. Tenía las piernas hinchadas y le dolía la espalda. De camino a casa, se detuvo ante el escaparate de una tienda de artículos para bebés. Allí había una pequeña cuna con un dosel rosa,
junto a un cochecito y ropa para recién nacidos. Alejandra se quedó mirando esas cosas durante un buen rato, soñando con el momento en que podría comprarlas. Una anciana que pasaba por allí se detuvo a su lado. ¿Vas a dar a luz pronto, querida?, le preguntó con amabilidad. Sí, dentro de 1 mes y medio, respondió Alejandra. ¿Es tu primer hijo? Debes de estar muy nerviosa. Mucho, admitió Alejandra. No te preocupes, todo irá bien. Lo importante es que tu marido te apoye. El hombre es el pilar de la casa. Alejandra asintió y se apresuró a seguir su camino. Las palabras de la desconocida le dolieron en el corazón. El apoyo de su marido era precisamente lo que más necesitaba en ese momento. La casa la recibió con un silencio inusual. Normalmente, a esa hora Sebastián todavía estaba en el trabajo, pero hoy había una chaqueta en la entrada. Alejandra frunció el ceño. Su marido nunca llegaba a casa tan temprano. Colgó el bolso en un gancho y se quitó los zapatos. La casa estaba en silencio, pero se oían voces apagadas procedentes del dormitorio. Alejandra se quedó inmóvil, escuchando. Una de las voces era sin duda la de Sebastián, y la otra era de mujer. Su corazón comenzó a latir más rápido. Alejandra se acercó de puntillas a la puerta del dormitorio. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija se veía la cama. Lo que vio le heló la sangre en las venas. En la cama matrimonial yacía Sebastián. Junto a él, acurrucada contra su pecho, estaba una mujer joven de largo cabello oscuro. Estaban casi desnudos y la ropa yacía tirada en el suelo. Sebastián le susurraba algo al oído a la mujer, que reía con una risa suave y cristalina. Alejandra sintió que le fallaban las piernas. Le faltaba el aire y sentía un nudo en el estómago. Quería marcharse, fingir que no había visto nada, pero sus piernas no le respondían. En ese momento, la mujer giró la cabeza y Alejandra vio su rostro. Joven, hermoso, con un maquillaje llamativo. Así era exactamente como se imaginaba a Bianca Montoya. Alejandra no recordaba cómo había empujado la puerta. Simplemente se encontró en el umbral, contemplando aquella horrible escena. Sebastián se giró bruscamente, con el rostro desfigurado por la sorpresa y la ira. «¡Alejandra! ¿Qué haces aquí?», preguntó con rudeza, sin siquiera intentar taparse. «Esta es mi casa», gritó Alejandra, con la voz quebrada. «Es mi dormitorio, mi cama». Bianca se sentó rápidamente, cubriéndose con la sábana. Sus ojos ardían con desafío y una sonrisa burlona jugaba en sus labios. «Oh, lo siento», dijo con fingida compasión en la voz. «No pensábamos que volverías tan pronto». «¡Cállate!», gritó Alejandra. «¡Fuera de mi casa!». Sebastián se levantó de la cama y se puso los calzoncillos. Tenía la cara roja de ira. «No le grites», le espetó. «Todo es culpa tuya». «¿Culpa mía?». Alejandra no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Tengo la culpa de que me engañes en mi propia casa? Tienes la culpa de haberte vuelto repugnante. Sebastián se acercó, con la voz llena de rencor. «Mírate, gorda, fea, siempre quejándote». Alejandra sintió como las lágrimas le resbalaban por las mejillas. El dolor en el corazón era insoportable. «Sebastián, estoy embarazada de ti. ¿Cómo puedes? De ese niño», espetó él. «De ese bastardo que lo ha estropeado todo». Mientras tanto, Bianca comenzó a vestirse, recogiendo su ropa del suelo. Lo hacía sin prisa, como si disfrutara de lo que estaba pasando. «Me voy, Sebastián», dijo mientras se abrochaba la blusa. «No vale la pena estresarse por...». «No irás a ninguna parte», dijo Sebastián bruscamente. «Es ella la que debe irse». «¿Qué?». Alejandra no podía creer lo que estaba oyendo. «Esta es mi casa. La casa es mía», gritó Sebastián. «Y yo decido quién vive aquí». Alejandra se agarró al marco de la puerta. Sintió un dolor agudo en el estómago, como nunca antes había sentido. Le costaba respirar. «Sebastián, por favor», susurró ella. «Podemos hablarlo, decidir». «No hay nada que hablar», se acercó mucho a ella. «Estoy harto de tus lloriqueos, de verte. Bianca me da lo que tú no puedes darme». «¿Y qué puede darte ella?». La voz de Alejandra temblaba de dolor y humillación. «Alegría», ladró Sebastián. «Es guapa, alegre, no es una vaca gorda como tú». Bianca se acercó a Sebastián y le tomó del brazo. «Cariño, no te pongas así», le susurró. «Es malo para la salud».
Miró a Alejandra con un desprecio mal disimulado. Escucha, gorda, dijo Bianca. Será más fácil si te vas tú. Sebastián ya ha tomado una decisión. Estoy embarazada, gritó Alejandra. No tengo dinero ni dónde vivir. No es mi problema. Se encogió de hombros Bianca. ¿Por qué no pensaste en eso antes? En ese momento Alejandra sintió un pinchazo en el estómago y gritó de dolor. El dolor era tan fuerte que se dobló por la mitad. ¿Qué te pasa?, preguntó Sebastián con irritación. Me duele, susurró Alejandra, agarrándose el estómago. Algo va mal. Otra oleada de dolor recorrió su cuerpo y sintió que se mojaba entre las piernas. Dios mío, susurró mirando al suelo. Creo que estoy de parto. Sebastián y Bianca se miraron. En sus ojos se reflejaba el miedo. ¿Cómo que ha empezado el parto?, preguntó Sebastián bruscamente. Aún queda un mes para el parto. No lo sé, sollozó Alejandra. Pero me duele mucho. ¡Ay! Otra contracción la invadió. Alejandra cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie. ¡Llamad a una ambulancia!, gritó. ¿Una ambulancia?, entró en pánico Sebastián. ¿Qué pensarán los vecinos? No me importa lo que piensen los vecinos, gritó Alejandra entre dolores. Voy a dar a luz. Bianca terminó de vestirse rápidamente y cogió su bolso. Sebastián, tengo que irme, dijo nerviosa. No quiero meterme en esto. Espera, la agarró del brazo. No te vayas. ¿Cómo que no me vaya?, se indignó Alejandra. Estoy de parto y tú solo piensas en tu amante. Cállate, le gritó Sebastián, y levántate del suelo. No puedo levantarme. Alejandra sollozaba de dolor. ¡Ayúdenme! Sebastián miró desconcertado a Bianca, luego a su esposa. Está bien, dijo a regañadientes. Vístete. Te llevaremos al hospital. No, llamen a una ambulancia, suplicó Alejandra. La ambulancia tardará media hora, dijo Bianca inesperadamente. En taxi será más rápido. Sebastián asintió. Tiene razón, en taxi será más rápido. Ayudó a Alejandra a levantarse y la llevó hasta un sillón en la sala. Alejandra apenas se mantenía en pie. Las contracciones se sucedían una tras otra. Coge sus documentos, dijo Bianca, y dinero para el hospital. Sebastián corrió a buscar los documentos y Bianca se quedó con Alejandra. La miraba con curiosidad, como si fuera un animal exótico. ¿Te duele?, preguntó casi alegremente. Alejandra no respondió, concentrada en respirar. Las contracciones se hacían cada vez más fuertes. Sebastián regresó con los documentos y el dinero. Ya estaba vestido y parecía muy nervioso. Vamos, dijo bruscamente sin ayudar a Alejandra a levantarse. No puedo caminar, gimió ella. Llevadme. Sebastián la cogió por los hombros con desgana y Bianca tomó la bolsa con los documentos. Sacaron a Alejandra a la calle. ¡Taxi!, gritó Sebastián a un coche que pasaba por allí. El conductor se detuvo. Era un hombre de unos 50 años con rostro cansado. ¿A dónde vamos?, preguntó. Al hospital, gritó Sebastián. Es urgente. ¿Es un parto? El conductor miró a Alejandra con recelo. Escuche, ¿no sería mejor una ambulancia? Llévenme donde me han pedido, gritó Sebastián, sentando a Alejandra en el asiento trasero. Bianca se sentó a su lado y Sebastián se acomodó en el asiento delantero. Más rápido, ordenó al conductor. El taxi arrancó. Alejandra apretaba los puños, tratando de no gritar de dolor. Las contracciones eran casi ininterrumpidas. ¿Cuánto falta para llegar al hospital?, preguntó Bianca al conductor. Unos 15 minutos, si no hay tráfico. No sé si podré aguantar, susurró Alejandra. Aguantarás, dijo Sebastián con indiferencia sin volverse. Gritar sí que sabes. Bianca resopló, tratando de ocultar la risa. Alejandra los miró y comprendió que los dos solo pensaban en cómo deshacerse de ella cuanto antes. Sebastián, susurró ella. Por favor, quédate conmigo. Tengo miedo de dar a luz sola. Ya veremos, murmuró él sin volverse. El camino al hospital pareció eterno. Alejandra se mordía los labios hasta sangrar para no gritar. Bianca estaba sentada a su lado y observaba con curiosidad su sufrimiento. Ya hemos llegado, anunció el conductor al detenerse a la entrada del hospital. Sebastián salió del coche y abrió la puerta de Alejandra con indiferencia. Sal, le dijo. Ayúdame, suplicó Alejandra. Él le tendió la mano a regañadientes. Alejandra se levantó con dificultad, agarrándose a la puerta del coche. En ese momento comenzó el dolor más intenso y ella gritó. «¡Cállate!»,
le espetó Sebastián. Todos nos están mirando. Bianca también salió del coche y le entregó a Sebastián la bolsa con los documentos. Bueno, ya hemos llegado al hospital, dijo ella. Ella se las arreglará sola. ¿Cómo que sola? No entendía Alejandra. Sebastián, ¿vas a venir conmigo? Su marido se movía de un lado a otro, evitando mirarla. Los hombres no pueden entrar en la maternidad, mintió él. Son las normas. No es verdad. Alejandra lo agarró por la manga. El marido puede estar presente en el parto. Sebastián, vámonos ya, dijo Bianca con impaciencia. Tenemos reserva en un restaurante para las 7. Alejandra los miró a los dos y lo entendió todo. Tenían planeado pasar la noche en un restaurante. Su parto era un fastidioso obstáculo en sus planes. ¿Vais al restaurante?, susurró ella con horror. ¿Mientras yo estoy dando a luz? ¿Y qué pasa? Bianca se encogió de hombros. Tú te las arreglarás sin nosotros. Sebastián. Alejandra miró suplicante a su marido. Es tu hijo. Soy tu esposa. Tu exesposa, dijo él fríamente. Después de la conversación de hoy lo tengo todo claro. Le puso en las manos una bolsa con documentos y dinero. Da a luz a tu bastardo tú sola. Nosotros nos vamos. Sebastián, no, gritó Alejandra, pero una nueva contracción la invadió con una ola de dolor. Cuando el dolor remitió, levantó la vista. Sebastián y Bianca ya se dirigían hacia la salida. Bianca le decía algo y él se reía. Alejandra se quedó sola a la entrada de la maternidad, apretando la bolsa con los documentos entre las manos. Las contracciones no cesaban y sentía cada vez más humedad entre las piernas. ¡Ayuda!, gritó a una enfermera que pasaba por allí. ¡Estoy dando a luz! Una mujer con una bata blanca se acercó rápidamente a ella. Tranquila, querida. Todo irá bien. ¿Cuánto hace que empezaron las contracciones? Hace media hora, gimió Alejandra. Me duele mucho. Vamos, la llevaremos a la sala de recepción. La enfermera ayudó a Alejandra a subir los escalones y la acompañó al interior del edificio. A sus espaldas quedaron la tarde sombría y el patio vacío frente al hospital. Sebastián y Bianca habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Alejandra se quedó completamente sola en el momento más importante de su vida. La enfermera que ayudó a Alejandra a entrar en la maternidad era una mujer de unos 40 años, con rostro amable y movimientos seguros. Se llamaba hermana Carmelita y llevaba 15 años trabajando en la maternidad. ¿Cómo te llamas, querida?, le preguntó mientras la guiaba por el pasillo. Alejandra Aguirre, logró decir entre contracciones. Muy bien, Alejandra. Ahora vamos a ver cómo está todo. ¿De cuánto estás? De 36 semanas, respondió Alejandra, agarrándose a la pared por una nueva oleada de dolor. Es pronto, pero no es grave. Muchos bebés nacen en esta etapa y se encuentran perfectamente bien. Llegaron a la sala de recepción. Carmelita ayudó a Alejandra a tumbarse en la camilla y comenzó a examinarla. Sus manos eran cálidas y delicadas, lo que la tranquilizó. Sí, definitivamente ha comenzado el parto, dijo la enfermera. Ya tiene 4 centímetros de dilatación. ¿Dónde está su marido? Alejandra sintió un nudo en la garganta. Él no ha podido venir, mintió. Está trabajando. Carmela la miró atentamente, pero no dijo nada. A lo largo de sus años de trabajo, había visto a muchas mujeres dar a luz solas y había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Muy bien, entonces nos las arreglaremos sin él. Ahora la llevaremos a la sala de partos. La sala de partos era amplia y luminosa. Las grandes ventanas daban al patio del hospital, donde crecían viejos eucaliptos. Alejandra fue acostada en una cama especial y conectada a un monitor que controlaba los latidos del corazón del bebé. El corazón late bien, la tranquilizó otra enfermera, una joven llamada Isabel. El bebé se encuentra perfectamente. El reloj de la pared marcaba las 7:30 de la tarde. El parto había comenzado hacía menos de una hora, pero parecía que había pasado una eternidad. Las contracciones se sucedían una tras otra, cada vez más fuertes y dolorosas. Alejandra yacía en la cama, apretando las sábanas. Sus pensamientos iban del dolor a la traición de Sebastián, del miedo por el niño al horror de estar completamente sola. Respire más profundamente, le decía Carmelita. Inspire por la nariz y exhale por la boca. Eso le ayudará a soportar el dolor. Me duele, gimió Alejandra. Me duele mucho. Lo sé, querida, pero es un dolor natural. Tu bebé está intentando salir al mundo.
A las 7:30 entró en la habitación un médico, un hombre de mediana edad con las sienes canosas. Se llamaba doctor Mendoza. ¿Cómo se encuentra?, preguntó mientras examinaba a Alejandra. Duele, pero es soportable, respondió ella. Tienes 7 centímetros de dilatación. Un poco más y podrás empezar a pujar. El bebé está bien colocado, todo va bien. Doctor, Alejandra le agarró de la mano. ¿Sobrevivirá? ¿No es muy pronto? Por supuesto que sobrevivirá. 36 semanas es un plazo normal. Quizá pese un poco menos, pero los niños a esta edad se desarrollan perfectamente. A las 9 de la noche, las contracciones eran tan fuertes que Alejandra empezó a gritar. Carmelita la sujetaba de la mano y le decía palabras de ánimo. Un poco más, querida, un poco más. No puedo más, lloraba Alejandra. No tengo fuerzas. Sí que puedes. Todas las mujeres piensan que no pueden cuando dan a luz, pero la naturaleza nos da fuerzas. A las 9:30, el doctor Mendoza anunció: expansión completa, es hora de empujar. A partir de ese momento, el tiempo perdió su sentido. Alejandra empujaba con todas sus fuerzas cuando las enfermeras le decían «na» y descansaba entre contracciones. El sudor le nublaba los ojos y le faltaba el aire. «¡Se ve la cabeza!», exclamó Isabel con alegría. «Un poco más». «¡Vamos, Alejandra!», la animaba el doctor. «Una vez más». Alejandra reunió sus últimas fuerzas y empujó. De repente, el dolor cesó y se oyó un grito débil en la sala. «¡Es una niña!», dijo el doctor Mendoza, levantando al diminuto ser. «¡Una niña preciosa!». Alejandra rompió a llorar de alivio y felicidad. Carmelita limpió rápidamente a la pequeña y la puso sobre el pecho de su madre. «Conoce a tu hija», dijo sonriendo. La niña era tan pequeña que cabía en la palma de la mano. Tenía la carita arrugada y los ojos cerrados, pero respiraba por sí sola, llorando fuerte y con indignación. «Hola, pequeña», susurró Alejandra besando la cabecita. «Soy tu mamá». Carmelita tomó a la niña para pesarla y medirla. 2 kilos 400 gramos, anunció. Para la edad gestacional, es un peso muy bueno. Mide 47 centímetros. ¿Está sana?, preguntó Alejandra. «Completamente sana», la tranquilizó el doctor Mendoza. «Los pulmones están bien. Los reflejos normales. Solo es pequeña». Envolvieron a la niña en una manta caliente y se la devolvieron a Alejandra. No podía apartar la mirada de su diminuto rostro. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó Isabel. «Valentina», dijo Alejandra sin dudarlo. «En honor a mi abuela». «Es un nombre precioso», aprobó Carmelita. Después del parto, trasladaron a Alejandra a la sala de maternidad. Era una habitación pequeña con 2 camas, pero la segunda estaba libre. Junto a la ventana había una cuna donde dormía Valentina. Alejandra estaba tumbada en la cama, sintiendo un extraño vacío en el estómago y un cansancio increíble. Pero cada vez que miraba a su hija, su corazón se llenaba de un amor que nunca había sentido. La noche transcurrió inquieta. Valentina se despertaba cada 2 horas pidiendo comer. Amamantarla no era fácil. La niña era demasiado pequeña y le costaba agarrar el pezón. Carmelita la ayudaba, le enseñaba a colocarlo correctamente. «No se preocupe», le decía. «En un par de días, tanto usted como la niña aprenderán». Por la mañana trajeron el desayuno a la habitación. Alejandra no tenía muchas ganas de comer, pero Carmela insistió. «Una madre lactante necesita alimentarse bien. Piensa en su niña». A las 9:30 llamaron a la puerta. Alejandra se dio la vuelta y vio a su padre. Gustavo estaba en la puerta con un ramo de flores y aspecto desconcertado. «¡Papá!», exclamó ella, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Gustavo se acercó rápidamente y la abrazó. «Mi pequeña», susurró él. «¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé?» «Todo está bien, papá. Te presento a tu nieta», le mostró a Valentina, que dormía. Gustavo miró dentro de la cuna y su rostro severo se suavizó. «Qué pequeña», dijo sorprendido. «¿Cuándo nació?» «Anoche, a las 11:15. Pero creía que el parto era en mayo». «Se adelantó», dijo Alejandra bajando la mirada. Gustavo se sentó en una silla junto a la cama. Miró atentamente a su hija y frunció el ceño. «Ale, ¿dónde está Sebastián? He llamado a la fábrica y me han dicho que lleva 2 días sin ir a trabajar». Alejandra sintió un nudo en la garganta. Se quedó callada un buen rato, sin saber cómo empezar. «Papá, no sé dónde está», dijo por fin. «¿Cómo que no lo sabes? Es tu marido».
¿Dónde estaba cuando estabas dando a luz? Él me trajo aquí y se fue. ¿Se fue? Gustavo alzó la voz. ¿Cómo que se fue? Un hombre debe estar con su mujer cuando da a luz. Alejandra se echó a llorar. Todas las emociones que había reprimido desde el día anterior brotaron con fuerza. Papá me ha abandonado, sollozó. Me ha engañado. El rostro de Gustavo se volvió impasible. Cuéntamelo todo, dijo en voz baja, pero con tono amenazante. Alejandra se lo contó todo a su padre. Le contó que Sebastián se había vuelto frío y grosero. Le contó las sospechas de Estela. Le contó que había pillado a su marido con Bianca en su dormitorio. Le contó que la habían llevado al hospital y se habían ido a un restaurante. Dijo que el niño era un bastardo. Lloraba Alejandra. Que me había vuelto repugnante. Que Bianca era su nueva mujer. Cuanto más contaba, más se ensombrecía el rostro de Gustavo. Apretaba los puños y se le hinchaba una vena en la frente. «¡Hijo de puta!», espetó entre dientes. «¿Cómo se atreve? Papá, ¿qué voy a hacer ahora?», preguntó Alejandra. «No tengo dinero, no tengo dónde vivir». «No pienses en eso», dijo Gustavo con firmeza. «Tú te quedarás a vivir conmigo y con el niño. Y ese…» No terminó la frase, pero por su expresión se adivinaba que estaba pensando en Sebastián. «Pero papá, es su casa». «Me da igual de quién sea la casa. Tus cosas están allí, las cosas del niño. Lo cogeremos todo». «¿Y si no nos lo da?». Gustavo miró a su hija con sus ojos grises en los que ardía la ira. Te lo dará sí o sí». En ese momento Valentina se despertó y se puso a llorar. Alejandra la tomó en brazos, tratando de calmarla. «Debe de tener hambre», dijo ajustándole la camisa del hospital. Gustavo se apartó discretamente mientras su hija alimentaba a su nieta. En la habitación reinaba el silencio, solo roto por los sonidos de la succión y los ruidos leves que llegaban del pasillo. «Es una niña preciosa», dijo Gustavo cuando Alejandra terminó de alimentarla. «Se parece a ti cuando eras pequeña». «Espero que sea más feliz que yo», dijo Alejandra con tristeza. «Lo será. Yo me encargaré de ello». Había un tono siniestro en la voz de Gustavo que inquietó a Alejandra. «Papá, ¿no le harás nada malo a Sebastián?». «¿Mal?», Gustavo sonrió. «Haré lo que debe hacer un hombre cuando le hacen daño a su hija y a su nieta». «Papá, por favor, no lo hagas. No quiero que tengas problemas por mi culpa». «Ale», Gustavo le tomó la mano. «He sido policía durante 25 años. Sé cómo tratar a gente como Sebastián». «¿Pero estás jubilado?». «Un policía nunca se jubila para su familia». Alejandra quería decir algo, pero en ese momento entró Carmelita en la habitación. «Disculpen que interrumpa», dijo. «Es hora de ver cómo están mamá y la niña». Gustavo se levantó. «Saldré mientras la doctora la examina». «No, quédese», dijo Carmelita. «Solo será un momento». Comprobó cómo se estaba curando la cicatriz del parto, le tomó la atención a Alejandra y miró a Valentina. «Todo está perfecto», anunció. «Mañana podrán irse a casa». «A casa», repitió Alejandra con amargura. «Ya resolveremos eso», dijo Gustavo. «No te preocupes». Después de que se marchó la enfermera, padre e hija permanecieron sentados en silencio durante un largo rato. Gustavo miraba a su nieta dormida, mientras Alejandra pensaba en lo que les esperaba. «Papá, ¿y si Sebastián quiere ver a su hija? Al fin y al cabo, es su padre. ¿Después de lo que ha hecho?». Gustavo negó con la cabeza. «Esa gente no merece llamarse padres». «Pero legalmente también resolveremos algo. No pienses en eso ahora». A la hora de comer, Gustavo se marchó y prometió volver por la noche. Alejandra se quedó sola con su hija. Miró durante mucho tiempo el diminuto rostro, tratando de acostumbrarse a la idea de que ahora era madre. «Lo conseguiremos, Valentina», susurró. «El abuelo nos ayudará. Seremos felices, pase lo que pase». Fuera brillaba el sol primaveral. En la habitación reinaba la calma y la tranquilidad. La vida seguía y ahora ella tenía una hija, lo más preciado que poseía. Alejandra no sabía que, en ese mismo momento, su padre regresaba a casa con la firme intención de… Gustavo Velázquez era un hombre de la vieja escuela. Creía que había cosas que no se podían perdonar. La traición de una esposa, especialmente de una embarazada, era una de ellas. En su apartamento, en el cajón del escritorio, guardaba un revólver, recuerdo de su época en la policía.
Hacía mucho tiempo que Gustavo no lo había tenido en las manos. Pero hoy, después de la conversación con su hija, sabía con certeza que lo necesitaría. Mientras tanto, Alejandra mecía a su hija, pensando en un futuro brillante, sin sospechar los planes que se gestaban en la mente de su amoroso padre. Gustavo regresaba a casa desde el hospital en silencio, apretando el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. En su cabeza daban vueltas las palabras de su hija, cada una de las cuales era como una puñalada en el corazón. Llevaba 25 años trabajando en la policía y lo había visto de todo: asesinatos, robos, violencia. Pero lo que Sebastián le había hecho a su hija superaba todo lo que podía imaginar. Al llegar a casa, Gustavo se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando por la ventana durante un buen rato. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras en el patio. En su cabeza se estaba gestando un plan. Primero barajó varias opciones. Podía simplemente hablar con Sebastián y explicarle cómo debía tratar a su familia. Podía acudir al comisario, aunque era poco probable que éste hiciera algo, ya que la infidelidad no es un delito. Podía simplemente llevarse a su hija y a su nieta y no volver a tener nada que ver con ese hombre. Pero Gustavo sabía que las palabras no servirían de nada. Las personas como Sebastián solo entienden el poder. Y en cuanto a la ley protege los derechos de los propietarios, no los sentimientos de las esposas engañadas. Lo que más enfurecía a Gustavo era que Sebastián no solo había engañado a Alejandra, sino que la había humillado. La había abandonado sola en la maternidad y había llamado bastardo al niño. Gustavo se levantó y se dirigió al dormitorio. En un rincón de la habitación había un viejo armario que le servía desde su juventud. Abrió el cajón inferior y sacó una pequeña caja de madera. Dentro, envuelto en un paño impregnado en aceite, había un revólver, un viejo pero fiable Smith & Wesson, que se entregaba a los policías en los años 70. Gustavo tomó el arma en sus manos y comprobó el tambor. La pistola estaba cargada, como siempre. Incluso después de jubilarse, no podía deshacerse de la costumbre de tener un arma a mano. En el cajón también había una funda y una tarjeta de veterano de la policía. Tal vez aún le serían útiles. Se sentó en la cama y se quedó mirando el arma durante un buen rato. En 25 años de servicio, solo había tenido que usarla 2 veces, ambas para detener a delincuentes armados. Y en ninguna de las 2 ocasiones disparó a matar, solo para detenerlos. Gustavo nunca había matado a nadie, aunque a veces le hubiera gustado hacerlo, sobre todo cuando se trataba de pedófilos o violadores. Ahora volvía a sentir la misma furia, pero esta vez era personal. Se trataba de su familia, de su hija, de su nieta. Sebastián se merecía una lección que recordaría toda su vida. Gustavo se abrochó la funda bajo la chaqueta y comprobó que no se viera el arma. Miró el reloj. Eran las 5:30 de la tarde. La jornada laboral en la fábrica terminaba a las 5, así que Sebastián ya debía de estar en casa. Probablemente con su amante. Salió de casa y se subió a su viejo Fiat, que ya tenía 20 años, pero que aún funcionaba bien. De camino a casa de Alejandra, Gustavo pensaba en lo que le diría a Sebastián, pero cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que las palabras ya no cambiarían nada. La casa donde vivían Alejandra y Sebastián estaba en una calle tranquila de un barrio antiguo de la ciudad. Era una casa pequeña, de una sola planta con techo de tejas rojas, que Gustavo había ayudado a cubrir cuando los jóvenes se mudaron. En aquel entonces, pensaba que estaba ayudando a su hija a construir una vida familiar feliz. Gustavo aparcó el coche al otro lado de la calle y se quedó un rato observando la casa. Las luces estaban encendidas y en el patio estaba el coche de Sebastián. Junto a él, un hatchback rojo que Gustavo no reconoció. Seguramente era el coche de la amante. Salió del coche y se dirigió lentamente hacia la casa. La verja no estaba cerrada. Otro detalle que enfureció a Gustavo. Alejandra siempre le había pedido a Sebastián que arreglara la cerradura de la verja, pero él siempre lo había ignorado. Gustavo se acercó a la ventana del salón y miró con cuidado dentro. Lo que vio le hizo hervir la sangre. En el sofá estaban sentados Sebastián y una mujer joven, la misma Bianca de la que le había hablado Alejandra. Delante de ellos, sobre la mesa, había una botella de champán y platos con comida. Reían, brindaban con las copas, y Sebastián besaba a la mujer en el cuello. Estaban de celebración. Mientras su hija yacía en el hospital con su recién nacido, ese monstruo estaba de fiesta con su amante. En la casa que había amueblado Alejandra, en el sofá que habían elegido juntos.
Gustavo rodeó la casa y probó la puerta trasera. Estaba cerrada. Entonces regresó a la entrada principal y llamó con decisión. «¿Quién es?», se oyó la voz de Sebastián. «Gustavo», respondió él con calma. Unos segundos de silencio, luego se oyeron pasos. La puerta se abrió y Sebastián apareció en el umbral. Estaba en ropa de casa, con la cara enrojecida por el alcohol y los ojos brillantes de alegría. Al ver a su suegro, se sobrió un poco. «Gustavo, ¿qué haces aquí? Alejandra está en el hospital». «Sé dónde está Alejandra», lo interrumpió Gustavo. «¿Puedo pasar?». Sebastián dudó, pero se hizo a un lado. Al fin y al cabo, Gustavo era su suegro y tenía derecho a entrar en la casa de su hija. Gustavo entró en la sala, donde estaba sentada Bianca. Al ver al hombre desconocido, se arregló rápidamente la blusa e intentó parecer inocente. «Ella es mi…», comenzó Sebastián. «¿Sé quién es?», lo interrumpió Gustavo, sin apartar la mirada de la mujer. «Bianca Montoya, 24 años. Trabaja en una tienda de repuestos para automóviles». Bianca abrió la boca con sorpresa. Sebastián frunció el ceño. «¿Cómo sabes?». «Soy ex policía», explicó Gustavo sacando su identificación del bolsillo. «Estoy acostumbrado a averiguar información sobre las personas». «Escucha, Gustavo», intentó tomar el control de la situación Sebastián. «Entiendo que estés molesto, pero lo que pasa entre Alejandra y yo…». «Cállate», dijo Gustavo en voz baja, con tal tono amenazante que Sebastián se calló. Gustavo miró lentamente alrededor de la habitación. En la mesa había champán, aperitivos y 2 platos. En el suelo había unos zapatos de tacón alto. «¡Qué fiesta tan divertida!», comentó. «No estamos de fiesta, solo…», comenzó Bianca, pero Gustavo levantó la mano y ella se calló. «¿Y qué estáis celebrando?», continuó Gustavo acercándose. «¿El nacimiento de un hijo? ¿O que echaran a mi hija de su propia casa?». «Escucha, viejo», intentó armarse de valor Sebastián. «Esta es mi casa, y yo decido…». Gustavo se volvió hacia él tan rápido que Sebastián dio un paso atrás. «¿Tu casa?», repitió Gustavo. «¿Y quién la amuebló? ¿Quién la reformó? ¿Quién pagó la entrada?». «Yo trabajaba, yo ganaba dinero». «Ganabas en la fábrica donde te conseguí trabajo», gritó Gustavo. «Donde yo respondí por ti». «Eso fue hace mucho tiempo. Ayer abandonasteis a mi hija en la puerta de la maternidad», la interrumpió Gustavo bajando la voz, pero sonando aún más aterrador. «A una mujer embarazada que estaba de parto. La abandonasteis sola y os fuisteis a divertiros». Bianca empezó a levantarse del sofá. «¿Saben qué? Mejor me voy». «Quédese sentada», ordenó Gustavo sin volverse. «Quieta». Algo en su tono hizo que la mujer volviera a sentarse en el sofá. «Dicen que llamaste bastarda a mi nieta», continuó Gustavo sin apartar la mirada de Sebastián. «Estaba borracho, enfadado. Ha nacido una niña, Valentina. 2 kilos 400 gramos, sana». Sebastián permaneció en silencio. En su rostro no se veía ni alegría ni arrepentimiento. «¿No tienes nada que decir?», preguntó Gustavo. «¿Ni siquiera preguntas cómo se encuentra tu hija?». Es una situación complicada», murmuró Sebastián. «¿Complicada?», Gustavo dio un paso hacia él. «¿Sabes lo que es complicado? Es complicado dar a luz sola en un hospital mientras tu marido se divierte con su amante. Es complicado explicarle a una niña recién nacida por qué su padre no ha venido a verla». «Escucha, Gustavo», intervino Bianca. «Entre Sebastián y tu hija todo ha terminado. Ya no son pareja. Tienes que aceptarlo». Gustavo se volvió lentamente hacia ella. «¿Y tú crees que eso te incumbe?». «Me incumbe porque amo a Sebastián y él me ama a mí. Tenemos planes de casarnos». «Él todavía está casado. Pedirá el divorcio», se encogió de hombros Bianca. «Es una formalidad». «Entonces es una formalidad», repitió Gustavo. Los miró a ambos con atención. Sebastián intentaba mostrarse seguro, pero en sus ojos se leía el miedo. Bianca fingía indiferencia, pero le temblaban las manos. «¿Saben lo que les voy a decir?», dijo Gustavo pensativo. «En 25 años en la policía he visto a mucha escoria. Ladrones, asesinos, violadores. Pero ninguno de ellos hizo lo que tú has hecho, Sebastián». «¿Qué he hecho yo?», estalló Sebastián. «¿Engañar a mi mujer? La mitad de los hombres de esta ciudad engañan a sus mujeres». «Dejaste a tu mujer embarazada sola en la maternidad», dijo Gustavo en voz baja. «Llamaste bastardo al hijo de ella. Echaste de casa a la mujer que llevaba en su vientre a tu hijo». «Me sacaba de quicio», gritó Sebastián. Siempre estaba quejándose y lamentándose.
Y mira a Bianca, joven, guapa y alegre. Es verdad, asintió Bianca. Tu hija se ha descuidado mucho. Sebastián tiene derecho a ser feliz. Gustavo asintió con la cabeza, como dando su aprobación. Entendido. Entonces, según ustedes, todo está bien. Sí, claro, respondió Sebastián, relajándose. La vida sigue. Alejandra encontrará a otro. ¿Con un niño en brazos? Preguntó Gustavo. Eso es problema suyo. Entendido, asintió Gustavo de nuevo, y de repente sacó una pistola de debajo de la chaqueta. Sebastián y Bianca se quedaron paralizados. Sus ojos se agrandaron por el horror. «Viejo, ¿qué haces?», chilló Sebastián. «Ahora vamos a hablar en serio», dijo Gustavo con calma, apuntando a Sebastián. «No volverás a ver a mi hija ni a mi nieta. Me llevaré todas las cosas de Alejandra. Pagarás la pensión alimenticia de la niña puntualmente. ¿Entendido?» «Sí, sí, claro», balbuceó Sebastián. «Guarda la pistola, por favor». «Y otra cosa», continuó Gustavo. «Por lo que le has hecho a mi familia, debes ser castigado». «Gustavo, no hagas tonterías», comenzó Sebastián, pero Gustavo apretó el gatillo. El disparo resonó en el silencio de la casa como un trueno. Sebastián gritó de dolor y se derrumbó en el suelo, agarrándose la pierna. La bala le había dado en el muslo, justo por encima de la rodilla. «¡Cabrón!», gritó. «¡Me has disparado!». «En la pierna», corrigió Gustavo con calma. «A propósito, para que lo recuerdes». Bianca se levantó de un salto del sofá y corrió hacia la puerta. Gustavo se giró y disparó de nuevo. La mujer gritó y cayó al suelo, agarrándose el hombro. «No he matado a nadie», explicó Gustavo, guardando el revólver. «Solo es una lección, para que lo recuerden». Sacó el teléfono y marcó el número de urgencias. «¿Urgencias? Necesito un médico en la calle San Martín, número 23. 2 heridos. Heridas de bala, no mortales». Luego marcó el número de la policía. «¿Policía? Soy Gustavo Velázquez. Número de identificación 4837. Denuncio el uso de un arma en defensa propia. La dirección es calle San Martín, número 23». Sebastián gemía en el suelo, tratando de detener la hemorragia. Bianca lloraba, apretando la mano contra la herida del hombro. «¡Estás loco!», gritaba ella. «¿Por qué?». «Por lo que le han hecho a mi hija», respondió Gustavo con calma. «Y para que no vuelva a suceder». A los pocos minutos llegó la ambulancia. Los médicos examinaron rápidamente a los heridos y comenzaron a prestarles auxilio. «¿Es grave?», preguntó Gustavo al médico. «No, las heridas no son mortales. Al hombre le ha rozado la bala el fémur, pero no lo ha astillado. A la mujer le ha rozado el hombro, sin tocar los huesos. Se curará». A continuación llegó la policía. Gustavo entregó tranquilamente el revólver y mostró su documento de identidad. «¿Qué ha pasado?», preguntó el joven teniente. «He venido a recoger las cosas de mi hija», explicó Gustavo. «Estos dos me han atacado. He tenido que defenderme». «¡Miente!», gritó Sebastián desde la camilla. «Él irrumpió en la casa y empezó a disparar. ¿Su hija es Alejandra Aguirre?», preguntó el teniente. «La conocemos. Trabaja en la biblioteca». «Es ella», asintió Gustavo. «Ayer dio a luz. El bebé está en el hospital». «¿Y dónde está el padre?». Gustavo señaló a Sebastián. «Ahí está». Abandonó a su mujer en el hospital y trajo a su amante a casa. El teniente intercambió una mirada con su compañero. «Entendido. Habrá que investigar. Por ahora vendrán con nosotros». «Entendido», asintió Gustavo con calma. Mientras los médicos subían a los heridos a la ambulancia, Gustavo entró en la casa y recogió rápidamente las cosas de Alejandra. La ropa de niño que había comprado, sus objetos personales, los documentos. Lo metió todo en una maleta grande. «Listo», dijo a los policías. En la comisaría le esperaban los trámites. Gustavo redactó una declaración de legítima defensa y prestó declaración. Sus compañeros jubilados que aún trabajaban se mostraron comprensivos con la situación. «Quien hubiera estado en tu lugar habría disparado», dijo el teniente Moreno, su antiguo compañero. «Abandonar a tu hija en la maternidad es una maldad». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Gustavo. «Ya lo resolveremos. Tu expediente está limpio. Has trabajado honestamente durante 25 años. Y ese tipo, lo conocemos, no es la primera vez que tiene problemas. Por la mañana se habían resuelto los trámites. A Gustavo lo dejaron en libertad bajo fianza hasta el juicio, pero todos sabían que lo más probable era que se archivara el caso.
Fue al hospital a buscar a su hija. Alejandra ya estaba lista para salir, con Valentina en brazos. «¡Papá!», exclamó alegremente. «¿Dónde has estado toda la noche?» «Resolviendo asuntos», respondió Gustavo. «Tus cosas están en el coche. Vamos a casa». «¿Y Sebastián?» «Sebastián está en el hospital. Ha recibido una lección que recordará toda la vida». Gustavo estaba de pie junto a la ventana de la habitación del hospital, con Valentina dormida en brazos, mientras Alejandra recogía las pocas cosas que tenían. El sol acababa de salir y sus primeros rayos atravesaban el cristal, tiñendo de dorado las paredes blancas. Todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas parecía un sueño irreal. «Papá, ¿qué has hecho?», preguntó Alejandra en voz baja, guardando las cosas de la niña en una bolsa. «Dijiste que Sebastián estaba en el hospital». Gustavo se volvió lentamente hacia su hija. En sus ojos se veía la tranquilidad de alguien que había hecho lo que creía necesario. «Ha recibido una lección que debía haber recibido hace mucho tiempo», respondió evasivamente. «No volverá a tocarte». «¿No lo has matado?». En la voz de Alejandra se percibía el miedo. «Por supuesto que no. No soy un asesino. Solo le he explicado cómo hay que tratar a la familia». En ese momento, llamaron a la puerta de la habitación. Alejandra se giró y vio a Estela con un ramo de flores y una caja de bombones. «Hola, mami», sonrió la amiga, pero era una sonrisa forzada. «¿Cómo está nuestra princesita?» «Estela». Alejandra abrazó a su amiga. «Gracias por venir». «¿Cómo no iba a venir?». Estela miró el rostro de la niña dormida. «¡Qué bonita es! ¿Es tan pequeña?». 2 kilos 400 gramos, dijo Alejandra con orgullo. «Los médicos dicen que está muy bien para 36 semanas». Estela miró a Gustavo. Había algo en su rostro que la inquietaba. «Don Gustavo, buenos días. Alejandra dijo que ustedes los llevarían a su casa». «Sí», asintió él. «No tienen otro lugar donde vivir». «¿Y Sebastián? ¿Dónde está, por cierto?». «No lo vi en el hospital». Gustavo y Alejandra se miraron. Estela lo notó. «¿Pasó algo?», preguntó con inquietud. «Sebastián está en el hospital», dijo Gustavo. «No en este, en otro». «¿Cómo? ¿Está enfermo?». «Herido», respondió Gustavo lacónicamente. Estela abrió la boca, sorprendida. Alejandra se acercó rápidamente a ella. «Estela, por favor, no preguntes detalles. Te lo explicaré más tarde». «Pero, más tarde», repitió Alejandra. La enfermera Carmelita entró en la habitación con los documentos del alta. «¿Listos para irse a casa?», preguntó alegremente. «Aquí tienen el certificado de nacimiento, el informe del parto y las recomendaciones para el cuidado del bebé». «Muchas gracias», dijo Alejandra, cogiendo los documentos. «Por todo». «De nada, querida. Vengan a la revisión dentro de una semana. Y recuerden, si les preocupa algo, llamen enseguida». Gustavo le entregó con cuidado a Valentina a su madre y cogió las bolsas. Estela ayudó a Alejandra a levantarse, ya que después del parto aún le costaba caminar. «Vengan conmigo», propuso Estela. «En mi coche estaremos más cómodos con el niño». «De acuerdo», aceptó Gustavo. «Yo iré detrás con el mío». Salieron lentamente del hospital. En la entrada, Alejandra se detuvo y miró hacia atrás. Allí, entre aquellas paredes, se había convertido en madre. Allí comenzaba una nueva etapa de su vida. «¿Todo bien?», preguntó Estela. «Sí, solo me despido. De mi vida anterior, supongo». En el coche de Estela se estaba cálido y cómodo. Alejandra se acomodó en el asiento trasero, abrazando a su hija. Valentina dormía, roncando de vez en cuando. «Ale», comenzó Estela con cautela cuando salieron a la carretera principal. «¿Qué le ha pasado a Sebastián? Tu padre ha dicho que está herido». Alejandra suspiró y le contó a su amiga todo lo que sabía. Que su padre había llegado al hospital enfadado y decidido. Que Sebastián había acabado en el hospital con una herida. «¿Tu padre le disparó?», exclamó Estela. «No le disparó, le hirió. Papá dijo que era una lección». «Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar?». «No lo sé. Papá dice que todo irá bien». Viajaron en silencio. Estela asimilaba lo que había oído, mientras Alejandra miraba por la ventana las calles que le eran familiares. Pronto estarían con su padre y comenzaría una nueva vida. Una vida sin marido, sin casa propia, pero con tranquilidad y apoyo. La casa de Gustavo era pequeña, pero acogedora. Era un apartamento de 2 habitaciones en un viejo edificio de ladrillo que había comprado cuando era joven. Tras la muerte de su esposa,
vivía allí solo, manteniendo el orden con meticulosidad militar. «Pasen, pasen», dijo Gustavo al abrir la puerta. En el recibidor olía a café y a algún aroma casero. Alejandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Olía a infancia, a seguridad, a hogar. «Papá, ¿dónde voy a dormir con Valentina?» «En tu antigua habitación. Ya he puesto la cama». Entraron en la habitación donde había vivido Alejandra. Todo estaba igual que hacía muchos años. El mismo escritorio, las mismas cortinas de flores. Junto a la ventana había una vieja cuna que Gustavo, al parecer, había sacado del desván y pintado de blanco. «Papá», susurró Alejandra, «¿has conservado mi cuna?» «Claro que sí. Sabía que sería útil». Estela ayudó a acostar a Valentina en la cuna, que era perfecta para una niña pequeña. «Es la cuna ideal para una princesa», susurró. Gustavo puso la tetera y sacó unas galletas. Se sentaron en la cocina y solo entonces Alejandra se atrevió a hacer la pregunta que la atormentaba desde por la mañana. «Papá, dime la verdad. ¿Qué le pasó a Sebastián?» Gustavo guardó silencio durante un largo rato y luego suspiró. «Fui a su casa. Quería recoger tus cosas y hablar con él. Lo encontré con esa Bianca. Estaban de fiesta. Champán, aperitivos. Se lo estaban pasando bien mientras tú estabas sola en el hospital. ¿Y luego qué pasó? Hablé con ellos. Les dije que eso no se hace en una familia. No lo entendieron. Sebastián dijo que tenía derecho a ser feliz, que tú le habías agotado, que el niño no era problema suyo». Alejandra palideció. Estela le apretó la mano. «¿Y luego?» «Luego les enseñé lo que les pasa a los que hacen daño a mi familia. Le disparé a Sebastián en la pierna y a esa chica en el hombro. No los maté, solo les di una lección». «Dios mío», susurró Estela. «Gustavo y la policía». «Yo mismo llamé a la policía. Dije que fue en defensa propia. Mis antiguos compañeros lo entienden. Probablemente cerrarán el caso». «¿Y ellos? Sebastián y Bianca?» «Están en el hospital. Las heridas no son mortales. Les darán el alta en 2 semanas, pero han aprendido la lección». Alejandra se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Por un lado, le horrorizaba que su padre hubiera utilizado un arma. Por otro, sentía una extraña satisfacción al saber que Sebastián había recibido por fin su castigo. «Papá, ¿y ahora qué va a pasar? ¿El divorcio, la pensión alimenticia?» «Ya lo resolveremos todo. Conozco buenos abogados. Te divorciarás y conseguiremos la pensión alimenticia por vía judicial. Mientras tanto, podéis quedaros aquí hasta que os recuperéis». Estela se levantó para marcharse. «Tengo que irme. Mañana trabajo. Ale, si necesitas algo, llama a cualquier hora». «Gracias». Alejandra abrazó a su amiga. «Por todo. Por avisarme de lo de Bianca, por tu apoyo». «¡Qué tonterías! Somos amigas». Cuando Estela se marchó, el apartamento quedó en silencio. Valentina dormía en su cuna. Gustavo leía el periódico y Alejandra estaba sentada en un sillón mirando por la ventana. «Papá», dijo en voz baja, «¿de verdad ha dejado de quererme?» Gustavo dejó el periódico y miró a su hija. «Ale, no sé si alguna vez te quiso». «¿Cómo es eso?» «Un hombre que ama a una mujer no la abandona en el hospital. No llama bastardo a su hijo. No lleva a su amante a la cama con su mujer». «Pero antes era diferente». «Quizá. O quizá tú no viste su verdadero rostro». Alejandra se echó a llorar. Todas las emociones de los últimos días salieron a la superficie. Pensaba que íbamos a ser una familia feliz. Pensaba que el niño nos uniría más. «Querida mía», dijo Gustavo, acercándose y abrazando a su hija. «Un niño no puede arreglar una mala relación. Si un hombre no quiere ser padre y marido, es inútil obligarlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy sola con un niño. Trabajo por 4 duros». «No estás sola. Yo estoy aquí. Y no son 4 duros. Cuando termines la baja por maternidad, volverás a la biblioteca y yo te ayudaré a criar a tu nieta. ¿Y si nadie más me quiere? ¿Quién quiere a una mujer con un niño? Ale, tienes 25 años, toda la vida por delante. Y si encuentras a un hombre que te quiera con tu hija, entonces se te merece». Se oyó llorar a Valentina. Alejandra se acercó rápidamente a su hija. «Seguro que tiene hambre», dijo mientras cogía a la niña en brazos. «Ve a darle de comer, yo prepararé la cena». Alejandra se sentó en la silla para amamantar y acercó a su hija a su pecho. Valentina se calmó de inmediato y comenzó a mamar con avidez. «Sabes, pequeña», susurró Alejandra, «quizás sea mejor así. Crecerás sin un padre que no te ama, pero tendrás un abuelo que está dispuesto a todo por ti».
Desde la cocina llegaban los sonidos de la cocina y el silbido suave de su padre. Y en la cuna, junto a la ventana, estaban los juguetes que Gustavo había comprado para su nieta. La vida seguía adelante. Y ella podía ser feliz, incluso sin Sebastián. Alejandra comprendió de repente que quizá lo que había pasado era lo mejor. Era mejor conocer ahora la verdadera cara de una persona que vivir toda la vida con ella en la infelicidad. Valentina tendría una infancia llena del amor de su abuelo, y ella tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Gracias, papá, dijo cuando Gustavo asomó la cabeza por la puerta. ¿Por qué? Por protegernos, por darnos un hogar, por estar aquí. Gustavo sonrió, por primera vez en todo el día, con sinceridad. Es mi deber y mi felicidad.